bien. Jueces 6, entonces, los que no tienen Biblia, levante la mano, Pati le puede dar una Biblia. Jueces 6. ¿Cuántos de ustedes de pronto no han escuchado la asombrosa victoria, ¿verdad?, de Gedeón en contra de los madianitas? Muchos de nosotros hemos escuchado ese relato, ¿no? Aquí en Jueces capítulos 6, capítulo 7 y capítulo 8 también. Entonces, Gedeón y su ejército de 300 hombres venciendo a un numeroso y fortalecido ejército de 135,000 hombres. Dígame si no es asombroso, realmente asombroso, ¿no? Capítulos 6, 7 y 8. Entonces, 3 capítulos dedicados a Gedeón y a las maravillas que Dios haría a través de él y su pueblo, obviamente Israel. Así que no podemos saltarnos de pronto a ver el capítulo 8 e ir directo hacia esa asombrosa victoria sin primeramente entender el porqué de todas las cosas, ¿verdad? Porque eso es importante, entender el porqué de todas las cosas. Recordemos entonces, no hay victoria sin llamamiento. Acuérdate de eso, no hay victoria sin llamamiento. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana, el llamamiento de Gedeón aquí en capítulo 6, ¿ok? Al leer ese capítulo, veremos a Gedeón en una situación en la que no podía perder, ¿sí? Gedeón no podía perder de ninguna manera. Sin embargo, a pesar de esto, Dios mismo tuvo de algún modo que apuntalar la fe de Gedeón para ayudarlo pues a avanzar en obediencia, ¿ok? Vamos a leer el versículo 1 entonces de capítulo 6 del libro de Jueces. Dice el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos, dice, de Madián por 7 años. Podemos ver aquí entonces que los 40 años de descanso en Jueces 5, versículos 31, seguidos por la derrota de Sísara, llegaron pues a su fin. Lo estamos viendo aquí. Podríamos decir que en su prosperidad, podríamos decir que en su comodidad y su complacencia, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y fue Dios mismo quien una vez más los entregó en manos del enemigo, esta vez en manos pues de los madianitas, con el fin de llevarlos hacia la servidumbre por medio de la opresión. Escucha bien, sin embargo, aunque de algún modo este hecho batalle de pronto con el razonamiento humano, debemos saber que no fue más que una demostración de gracia, que no fue más que una demostración de misericordia de Dios hacia Israel. Quizá ahora tenemos de pronto un gran signo de interrogación sobre nuestra cabeza y nos preguntemos cómo es posible que este hecho envuelva de algún modo pues gracia. ¿Cómo es posible que este hecho envuelva de algún modo misericordia de parte de Dios? ¿Entregarlos en manos del enemigo? Pues tenemos que entender que el corazón del pueblo de Israel estaba completamente cauterizado. El corazón del pueblo de Israel estaba completamente lejos de la presencia de Dios, y por esa misma razón fue necesario pues hacerlo de esta manera. Esa opresión y servidumbre los llevaría de regreso hacia los brazos de Dios. Ahora, ¿es acaso ese el camino que Dios quiere para sus hijos? Me pregunto. Definitivamente no. Por eso Dios nos dio su palabra. Por eso Dios te dio pues también una iglesia en la que tú puedas ser instruido con el fin de evitarte todo este dolor. ¿Lo entendemos? Pero en este caso específico era necesario pues usar métodos difíciles para una situación difícil, con el único propósito de regresar a el Dios verdadero, el Dios de Israel. Ellos necesitaban entonces ser quebrados. Ellos necesitaban entonces ser quebrantados, quebrados como vasijas de barro, así, de esa manera. Y esto con el único propósito de que el aceite divino pudiera fluir a través de ellos para única gloria de Dios. Así que tenemos que entender que van a haber veces en nuestra vida que vamos a necesitar ser quebrados.
Van a haber veces en nuestras vidas que vamos a necesitar ser quebrantados. Será en ese momento, cuando la vida de pronto comience a desbaratarse, cuando todo comienza a salir de nuestro control, quizá de pronto una enfermedad o tal vez de pronto sus hijos no son los hijos que ustedes esperaban, no lo sé. Quizá tus finanzas, tu matrimonio, pues es allí en donde Dios hace que su palabra comience a resplandecer. Que resplandezca en esa vasija de barro resquebrajada. Así que quiero comenzar este estudio preguntándote si alguna vez pensaste de pronto en dedicarle tus problemas a Dios. Quizás sea un pensamiento extraño, pero lo que vamos a ver en los próximos capítulos de este libro es bastante extraño también. Así que me pregunto si alguna vez has pensado realmente en decirle a Dios: Señor, quiero que tú tengas mis problemas. Señor, quiero que tú tengas mis frustraciones. Señor, quiero entregarte y quiero que tú tengas mi estrés. Quiero entregártelos a ti. Quiero dedicarlos a ti de modo que tú puedas usarlos para tu gloria. ¿Hemos sido capaces de decirlo? ¿Alguna vez has pensado en decir: Señor Dios, esto que estoy de pronto yo atravesando en este momento, quiero entregártelo a ti, quiero entregarte esta situación para que tú la uses? Quiero presentártela a ti como sacrificio en alabanza y adoración. ¿Lo hemos dicho? Porque sí. ¿Sabías que puedes adorar a Dios en medio de tus problemas? ¿Sabías que puedes adorar a Dios en medio de tus tristezas, en medio de tus frustraciones? Así que de pronto quizás sea el momento en que debas decir: Dios mío, te entrego todos mis problemas. En este preciso momento, Dios, es todo lo que puedo hacer. No puedo hacer más que entregarte todas mis cargas a ti. Mediante mi quebrantamiento, haz que tu luz resplandezca, Señor. ¿Te has puesto a pensar que quizá la oración precisa para lo que pueda estar aconteciendo en tu vida no sea necesariamente: Dios mío, quita de mí esta carga, quita de sobre mí esta carga, sino más bien decir: Señor, usa mi quebrantamiento y mi vida en este momento para que tu luz brille en este mundo oscuro en el que vivo, y permite que las personas vean en mí no mi propia suficiencia, sino la realidad de tu suficiencia. Tú eres suficiente, Señor. Tú eres realmente en quien yo confío. Ese debe ser nuestro corazón. Así que con ese corazón quebrantado, vamos a seguir leyendo los otros textos. Eso fue lo que de alguna u otra manera el Señor estaba logrando en la vida de Gedeón. Jueces 6, versículos 2 al 6, dice lo siguiente: Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel, dice, había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían, dice, con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para desbaratarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, dice, clamaron a Jehová. Podemos notar aquí que la opresión de Madián, la cual llegó debido al pecado de Israel, los llevó pues hacia la humillación. Podríamos decir entonces que antes de que voltearan a ver a Dios, ellos debían ser humillados. En este caso, viviendo como moradores de cuevas, como lo estamos leyendo aquí, en lugar de vivir como personas civilizadas. E incluso, porque lo estamos leyendo aquí, por más que se esforzaban, no podían prosperar. Podríamos decir que cuando había una luz,
de que esto pudiese de algún modo suceder, los madianitas llegaban en el momento de la cosecha para robar todo lo que ellos habían sembrado. Así que el pecado de Israel hizo que todo su trabajo, ese trabajo duro, fuera infructuoso. Eso es lo que estamos leyendo. Todo lo que producían, incluso su ganado, era robado después de que habían trabajado duro para que esto pudiese rendir fruto. Y todos nosotros debemos entender que esto es lo que el pecado tiene como propósito: robar aquello en lo que trabajamos duro para poder obtener. Esto es pecado. Así que después de la larga temporada de humillación, labor fructífera, o mejor dicho, infructífera, pobreza y el ser dominados por un poder opresor, Israel finalmente clamó a Jehová. Podemos ver que la oración fue su último recurso en lugar de ser el primer recurso. Jueces 6, versículos 7 al 10. Vamos a leerlos. Vamos a ver aquí que en respuesta a ese clamor, Dios iba a enviar un profeta. Dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón, dice profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, yo saqué de la casa de servidumbre, os libré, dice, de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido, dice, a mi voz. Podemos ver en este relato que el juez libertador iba a aparecer después. Primero el Señor envía un profeta, ¿verdad? En otras palabras, antes de que Israel pudiese recibir y responder a la obra del juez, ellos necesitaban ser advertidos y preparados por este profeta sin nombre, como lo estamos leyendo aquí. Así que Dios habló por medio del profeta, recordándole a Israel todo lo que él había hecho por ellos en el pasado. Y esto con el fin de que pudieran enfrentar la crisis que tenían actualmente. Envió este profeta para hacerles recordar cómo Dios había estado con ellos en el pasado, para que pudiesen enfrentar la crisis de la hora. Israel necesitaba pues un recordatorio de lo que Dios había hecho antes por ellos, con el fin de hacerles saber que el Dios que los había librado por amor anteriormente y los había librado de los egipcios, aún los amaba lo suficiente como para ahora pues liberarlos de la opresión de los madianitas. Si ya los había liberado de los egipcios, ¿que no lo iba a hacer ahora de los madianitas? ¿Me dejo entender? Este mensaje entregado por este profeta les recordó el poder, la gracia y la misericordia de Dios. Les recordó que el Dios Todopoderoso seguía siendo lo suficientemente poderoso para ahora liberarlos de esta opresión. Dios envió este mensajero para decirles dónde estaba el verdadero problema, o dónde radicaba el verdadero problema. El problema no radicaba en la fuerza de los madianitas, no radicaba allí, sino más bien radicaba el problema en la debilidad espiritual de Israel. Era allí donde radicaba el problema. En otras palabras, Israel pensaba que el problema eran los madianitas y no se daban cuenta que el verdadero problema eran ellos mismos y su distanciamiento de Dios, del Dios viviente. Ellos no entendían que ellos mismos eran el problema. Así que debemos tener en cuenta que su clamor a Dios por ayuda no significaba de pronto que ellos reconocieron o se arrepintieron de su pecado. Seguían ellos prisioneros en su propia mentira. Y por ese motivo, porque seguían prisioneros en su propia mentira, por ese motivo, un nuevo juez y libertador fue llamado. ¿Entiendes esto? Entendamos que en cada relato leído, desde el capítulo 1, Dios siempre quiso entregarles
más que una simple libertad física. El propósito de Dios siempre fue liberarlos del pecado y entregarles paz abundante, paz que no supieron ninguno de ellos sostener por su continua desobediencia y falta de lealtad hacia Dios. Y grábense esa palabra, el hecho de ser leales a Dios, porque hace falta mucho en el pueblo de Cristo hoy en día. Así que el libertador es llamado. Y aquí lo vemos en Jueces 6, versículos 11 al 13. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está debajo en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová, dice, se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Antes de continuar con la interpretación del texto, quiero hacer hincapié para mencionar que en estos versos podríamos estar viendo aquí una teofanía, una aparición de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, ¿sí? Antes de su encarnación en Belén. Aquí el ángel de Jehová podría ser Jesucristo mismo. La descripción del encuentro con el ángel de Jehová muestra que este no es solamente un ángel que habla por parte de Dios, sino que más bien nos muestra al mismo Dios apareciendo en forma humana aquí. Y él ahora hablando con Gedeón. Regresando al tema, entre los versos 1 al 13, vemos entonces a Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar, ¿sí? Y de pronto una voz que le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, ¿sí? Este era un extraño saludo para Gedeón, un extraño saludo para él. Posiblemente mientras él sacudía el trigo bajo el sol abrasador, pensaba que Jehová no estaba con él, mientras él estaba en ese trabajo duro. Quizá mientras sacudía el trigo pensaba en todos los infortunios de la vida y cómo era que había llegado al punto de esconder su propia comida para que no se le sea arrebatada por los madianitas. Sin embargo, en medio de esos pensamientos cruzados y desesperados, una voz de repente aparece en escena. Y esa voz le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dime si no hubo de pronto motivo para que Gedeón se sintiese humillado. Mientras él renegaba ante Dios, Dios le muestra su amor. Pero ¿en qué consistía el valor del cual este ángel de Jehová hablaba? Aparentemente él era un hombre sencillo, viviendo una vida muy ordinaria. Sin embargo, en medio del ordinario vivía un Gedeón que no soportaba que Israel viviera en esa condición. Así que Dios estaba a punto de volver a alguien ordinario, extraordinario. Porque así es nuestro Dios. Versículos 14 al 16 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Podemos observar aquí que el ángel de Jehová le dice: ve con esta tu fuerza. Y es difícil notar que Gedeón tenía algún tipo de fuerza, ¿verdad?, para ir y salvar a Israel. Era pobre, además de ser el menor de la casa de sus padres. Entonces, ¿dónde es que de pronto radicaba la fuerza de Gedeón? Pues Gedeón tenía la fuerza de la humildad. Allí lo vemos sacudiendo el trigo en el lagar.
Gedeón tenía la fuerza de la atención porque tenía preocupación, esa preocupación por Israel, la fuerza del conocimiento, porque él sabía que Dios hizo grandes cosas en el pasado también. Gedeón tenía la fuerza de los que tienen hambre y sed de justicia, hambre espiritual, porque él quería ver las grandes maravillas de Dios otra vez. Gedeón tenía la fuerza de aprender, porque él escuchó lo que el ángel de Jehová dijo en ese momento. En otras palabras, Gedeón tenía la fuerza de los débiles. Y todos deberíamos saber que la fortaleza de Dios siempre es perfeccionada en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sin embargo, a pesar de que Gedeón tenía la fuerza para salir adelante, él no se podía ver a sí mismo como alguien que podía hacer grandes cosas para Dios. Él tenía un concepto muy humilde de sí mismo. Posiblemente se veía a sí mismo como insignificante, como aquel que salía del clan más pequeño de su tribu, el menor entre sus hermanos, lo cual era totalmente cierto. Era cierto. ¿Él podía acaso salvar a Israel? Sin embargo, a Dios le plació usar a un pequeño y débil Gedeón para rescatar a Israel de su opresión. Le plació usar un ejército de 300 para derrotar a 135,000. Esa será la única manera en la que Dios pueda siempre llevarse la gloria. El verso 16 dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, dice aquí. Podemos ver aquí que la seguridad de Dios hacia Gedeón no estaba edificada sobre la confianza propia, sino en la seguridad de que Dios en realidad estaba con él. Gedeón no necesitaba ir a programas pues de autoconfianza. Él no necesitaba eso, sino más bien morir a sí mismo y vivir en una total dependencia a Dios. Más bien necesitaba dejar de confiar en sus propios recursos y fuerza para comenzar a confiar en Dios. Y las cosas comiencen a tomar curso. Así que hay que recordar, es importante el saber que Dios nos ha enviado, por supuesto que sí, pero aún más importante es el saber que Él está con nosotros. Él está contigo. Esta era la misma seguridad que Dios le dio a Moisés en Éxodo 3. Es la misma seguridad que también la tuvo Jesús y que se la dio incluso a todos los creyentes en Mateo 28:20. Dice Éxodo 3:12, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte, dice. Y Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios. Entonces allí comenzaría a estar puesta la seguridad de Gedeón, y allí debería estar puesta nuestra seguridad también, en el Señor, en nuestro Dios suficiente, absoluto, nuestro Señor, el Dios vivo. Jueces 6, versículos 17 al 21 dicen, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se le presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y me encanta esta parte.
Dice que tocó con su báculo, la punta de su báculo, la carne y los panes sin levadura, y en ese momento dice, subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció en ese momento de su vista. Qué hermoso es poder ver aquí, ¿qué estamos viendo aquí? Una ofrenda aceptada. ¿Te imaginas eso, tocando ahí esa escena? Qué hermoso, ¿verdad? Dios aceptó la ofrenda que tan humildemente Gedeón presentó ante él. Hay opiniones divididas aquí con respecto al hecho de que Gedeón haya pedido una señal de confirmación. Sin embargo, yo creo que Gedeón no hizo mal. Tenía sentido el pedir a Dios que confirmara algún área de dirección que no estaba específicamente detallada en su palabra, ¿verdad? Y en algo tan importante que este acontecimiento, el cual era de vida o muerte, como el dirigir a Israel hacia la batalla en contra de su enemigo. Sin embargo, algo en lo que nunca, y recuerda bien esto, en lo que nunca debemos de pedir una señal especial es en el hecho de saber si Dios nos ama verdaderamente. Porque muchas veces ocurre o puede ocurrir eso en la vida de un creyente, de un cristiano. Señor, ¿me amas realmente? A veces las circunstancias de la vida te pueden llevar al error de querer dudar de esto y pedir alguna señal de confirmación. Recuerda que la demostración de su amor fue puesta en evidencia en la cruz y punto. No puede haber mayor evidencia de amor genuino que la cruz. ¿Por qué vas a pedir otra señal? ¿Me dejo entender? Sin embargo, cuando se trata sobre la dirección de cosas que no están específicamente detalladas en la palabra de Dios, es posible buscar y esperar confirmación de varias maneras, ¿ok? Jueces 6, versículos 22 y 24, al 24. Dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, ¿puede pasar un poquito de agua? Mira, ahí trae Pati Luis. Gracias. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo a Señor Jehová, dice que he visto al ángel de Jehová cara a cara, pero Jehová le dijo, paz a ti. No tengas, dice, temor, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiseritas. Podemos ver aquí entonces que una vez que Gedeón se dio cuenta de la identidad del ángel de Jehová, él estaba de algún modo aquí atemorizado. Sin embargo, el ángel de Jehová le dio esta palabra de consuelo al Gedeón aterrorizado. No tengas temor, no tengas temor, no morirás. No tengas temor, no morirás. Recordemos que Dios es santo, santo, santo. El estar solo en su presencia ya había causado la muerte de muchos anteriormente, ¿verdad? Aquí podemos ver la reverencia, el respeto que tenía Gedeón ante Dios. Así que Gedeón edifica un altar y lo hizo como un acto de adoración y consagración hacia Jehová. Ya en esta porción culmina el llamamiento pues de Gedeón. Dios le regala paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Le regala paz a Gedeón. Recuerda entonces cómo comenzaron estos versos. Vimos a un Gedeón posiblemente batallando en sus propios conflictos internos. Un Gedeón diciendo, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y ahora vemos a un Gedeón en completa paz. Sin embargo, aunque suene ilógico, debes recordar que si Dios, escucha bien, que si Dios te regala paz, debes tú usar esa paz para prepararte para la guerra. Entre los versículos 25 al 27 de Jueces 6, comenzamos entonces a visualizar el comienzo del
ministerio de Gedeón. Vamos a leerlos rápidamente, versículos 25 al 27. Primeramente observaremos que Gedeón quita la adoración de Baal de en medio de él para poder comenzar con su ministerio y llamado. Dicen estos versos: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro sacrifícalo, dice, en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo, dice, de noche. Es interesante poder observar de que este acontecimiento sucediera inmediatamente después de que Gedeón se haya hecho a sí mismo sensible ante Dios. Algo interesante es que aquí se menciona a Baal, un dios pagano, ¿verdad? Así que Dios llamó a Gedeón para que primero pusiera en orden, escucha bien, su casa. Vemos aquí que 2 toros debían ser ofrecidos, uno como ofrenda por el pecado y otro como ofrenda por consagración. Así que Gedeón fue obediente, y su obediencia comenzó a causar un tipo de controversia entre los demás. Versículos 28 al 32. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en el holocausto sobre el altar edificado, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que con él estaban, o todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Este relato aquí entonces nos muestra lo poderoso que era la adoración a Baal en Israel en esos tiempos. La herejía se había convertido en la religión principal. Incluso muchos en Israel adoraban a Baal porque se pensaba que era el dios del clima, y ellos confiaban en el clima para la prosperidad de su agricultura. Así que en los difíciles tiempos económicos, debido a la opresión por parte de los madianitas, el pueblo comenzó a adorar a Baal aún más, sin entender que estaban ellos empeorando las cosas al no volverse a Dios. Así fue como multitudes en Israel comenzaron a sentir un interés en la continuación de los ritos en ese momento. Ritos que la mayoría de sus veces, estaban envueltos en gratificaciones sensuales. Y por esa y otras malas razones, Baal y Astarot tendrían más adoradores que el verdadero Dios. Es únicamente porque sus ritos estaban más adaptados a la naturaleza caída del hombre. Y es por eso que hoy en día vemos tanta gente en iglesias que siguen este mismo camino. El camino de Baal y Astarot. En el verso 31, el padre de Gedeón hizo un argumento bastante lógico aquí para preservar, ¿verdad?, la vida de su hijo. Él dice, si Baal es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Este incidente le dio a Gedeón el sobrenombre de Jerobal, ¿sí? Y eso significa un hombre en contra de Baal, con quien luchará y contenderá. Un título de algún modo, un título de honor. Ya en los versos 33 al 35 vemos que Gedeón junta un ejército. Vamos a leerlos. Dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno,
Los abiezritas se reunieron con él y envió mensajero por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Dice el verso 34 que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y esto es interesante porque este acontecimiento sigue el patrón de la obra del Espíritu sobre los hombres bajo el antiguo pacto. En otras palabras, el Espíritu Santo viene sobre personas específicas por razones específicas. Bajo el nuevo pacto, un derramamiento amplio, un derramamiento generoso del Espíritu Santo es prometido sobre toda carne, ¿verdad? Nosotros sabemos eso. Así que debido a esta fortaleza divina, Gedeón fue capaz de juntar a un impresionante número de tropas en corto tiempo. Y el siguiente domingo lo vamos a ver. El próximo capítulo veremos que Gedeón pudo reclutar a 32,000 hombres que llegaron para seguirle a la batalla. Y cómo Dios redujo ese número de 32,000 a 300 nada más. Y ya para culminar, leamos los versos 36 al 40. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él rocío, dice, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún, dice, hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra, dice, hubo rocío. Dios le había dado ya a Gedeón una señal, ¿verdad? Entre los versos 17 al 21. Sin embargo, aquí Gedeón le pide a Dios un segundo y un tercer milagro para confirmar y reconfirmar su palabra. Esa es una de las cosas que me agrada mucho de la palabra de Dios. No nos oculta absolutamente nada. Aquí Gedeón mostró que él era débil. Aquí Gedeón estaba mostrando que su fe era totalmente imperfecta. Sin embargo, tienes que saber también que algunas veces Dios muestra su desagrado también con tales peticiones. ¿Sí? En Lucas 1:18, cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, pidió una señal de confirmación, el Señor lo hizo mudo hasta que naciera su hijo. Pero con respecto a Gedeón, aquí en este caso específico, Dios ya había confirmado la señal por primera vez y Gedeón dijo que eso sería suficiente, pero luego se retractó después de que Dios ya había confirmado la señal por primera vez y el Señor aún así tuvo misericordia y gracia hacia Gedeón. Así que podríamos decir que este es un ejemplo de la paciencia de Dios hacia sus hijos. Quiero que consideres algo. Ya vamos a culminar. Espero toda la semana hasta este día. Así que tenme paciencia. Quiero que consideres algo. Antes de ser muy críticos hacia Gedeón, debemos de considerar el reto que estaba delante de él. Posiblemente muchos se hubieran de pronto rehusado inmediatamente al tal llamado, sin considerar incluso algún tipo de confirmación de Dios. Ya se hubiesen rehusado. Así que recuerda, la débil fe de Gedeón era aún más grande que el propio hecho de no tener nada de fe. ¿Entiendes eso? Por esa razón Gedeón fue correctamente incluido en el registro de los grandes hombres y mujeres de fe en Hebreos 11, versículo 32. Así que me estuve preguntando a mí mismo, si solo tuviésemos un poco de fe, si solo tuviésemos un poco de fe, solo un poco de fe. Y con ese versículo voy a terminar. Mateo 17:20. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible.
Y así fue con este hombre, Gedeón. Hemos visto hoy, esta mañana, su llamamiento. Hay 2 capítulos más que hablan de Gedeón. Cosas maravillosas el Señor nos va a mostrar. Cosas maravillosas el Señor nos va a mostrar. Así que ve preparando tu corazón estos días. Recuerda, permanece en el Señor, preséntate a Él con un corazón humilde. Dios tiene planes para ti, así como los tuvo con Él también. Él era el más insignificante, así como somos nosotros insignificantes también, lo necio, lo vil y lo menospreciado. El Señor quería llevarse la gloria y se la quiere llevar siempre. 32,000 del ejército, el Señor los redujo a 300. Nunca pienses que eres poco si Dios está caminando contigo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Dios. Te amamos de todo corazón, Señor. Si nos enseñaste algo, Señor, permite que esa tu palabra permanezca en nosotros y la hagamos, Señor, viva. La hagamos viva, Señor, con nuestras obras que son importantes, Señor. No podemos dejarlas de lado. Queremos ser cristianos vivos en acción. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este día, Dios, que es tan importante para nosotros, para ti, Señor, que lo anhelamos, Señor. El único día que tenemos en la semana para como congregación poder escucharte juntos. En tu nombre, Cristo Jesús, y para tu gloria. Amén.